Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la serie Diversión con banderas. No, mejor no. Bienvenidos a otro video de la serie Análisis numérico. Hoy vamos a presentar dos métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que son los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel. Esto con el objeto de mostrar alternativas al método de eliminación gaussiana que hemos platicado en videos previos. Para ello tenemos contemplada la siguiente agenda. Primero, vamos a platicar sobre las características matemáticas de estos métodos, para después mostrar los algoritmos en acción a través de ejemplos numéricos. ¿Están listos? Bien, pues entonces comenzamos. Vamos a suponer que tenemos un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, bajo la notación que observamos en pantalla. De manera que la matriz A mayúscula es la matriz de coeficientes del sistema y se trata de una matriz de n por n, es decir, de n filas y n columnas. Podemos pensar en la matriz A como la suma de tres matrices, digamos D, L y U mayúsculas, donde particularmente la matriz D mayúscula es una matriz llena de puros ceros, excepto por su diagonal principal que coincide con la diagonal principal de la matriz de coeficientes A. Pensemos en la matriz L mayúscula como la matriz triangular inferior que tiene los mismos elementos que A por debajo de la diagonal principal, siendo el resto de sus elementos iguales con 0. Esta notación de la L mayúscula proviene del inglés lower matrix. Por último, consideremos a la matriz U mayúscula como una matriz triangular superior que tiene los mismos elementos que la matriz de coeficientes A sobre la diagonal principal, siendo todos sus demás elementos iguales con 0. Esta U mayúscula en notación se adopta del inglés upper matrix. Bajo esta descripción para la matriz A, tenemos pues que nuestro sistema de ecuaciones lineales puede escribirse de este modo. Si por una parte consideramos el producto de la matriz D con el vector de incógnitas X y el producto de la matriz L más U con este mismo vector, tenemos los últimos dos despejes que vemos en pantalla. Dicho de otro modo, tenemos pues que el vector de incógnitas X puede expresarse de esta forma. Observemos pues que la matriz L más U, bajo los detalles que hemos comentado en la diapositiva previa, es precisamente la matriz A, pero con puros ceros sobre su diagonal principal, ¿cierto? Por otra parte, observemos que la inversa de la matriz D es una matriz también de puros ceros, excepto por los elementos que están en su diagonal principal y que son de la forma 1 sobre A sub I. Hemos apostado, pues, por describir al vector de incógnitas X en términos de sí mismo, con la intención de introducir un carácter iterativo a esta ecuación. Es decir, nuestra idea es obtener los cálculos de la iteración actual con base en los cálculos de la iteración previa. Así como vemos precisamente en esta otra diapositiva.
A esta ecuación se le conoce como ecuación de Jacobi y nos permite pues calcular cada una de las x sub i que dan solución al sistema de ecuaciones lineales correspondiente. Dado que estamos hablando de un método iterativo, es necesario indicar con qué valor, o mejor dicho, con qué conjunto de valores se va a iniciar. En este caso, tenemos que la semilla activadora es un vector. Supongamos que en esta ecuación, para cada una de las x sub i super k más 1, consideramos a las x sub j super k iguales con 0. Naturalmente, aquí no habría nada más que un 0 y por lo tanto cada una de las x sub i en la iteración k más 1 se calcularían como b sub i entre a sub i, ¿correcto? De manera que para ahorrarnos una iteración, vamos a acordar que el vector inicial, esto es el vector semilla, sea x super 0, el vector x super 0, cuyos componentes están dados por estos cocientes. Ahora bien, toda vez que hablamos de un proceso iterativo, debemos indicar cuál es el criterio de paro para el mismo. Y para esto manejamos una tolerancia preestablecida. Tomaremos una tolerancia predefinida que contrastaremos con la norma infinito de la diferencia de los vectores con dos aproximaciones sucesivas. Si esta desigualdad se verifica, entonces en ese momento detendremos el método. Veamos ahora al método de Jacobi en acción a través de este ejemplo numérico. Supongamos que deseamos resolver este sistema de ecuaciones lineales considerando una tolerancia bajita para no hacer muchas iteraciones de momento. Consideremos a t mayúscula igual con 0.01. Ahora bien, ¿cuál sería la semilla inicial del método en este caso? Pues bueno, según hemos visto en una diapositiva previa, el vector semilla estaría constituido por los elementos x sub 1 igual con 22 entre 6, x sub 2 igual con 30 entre 8 y x sub 3 igual con 23 entre 6. Cuyos valores aproximados decimales son estos que vemos por acá. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a manejar para resolver el CEL bajo este método? Pues bueno, son estas que vemos a mano izquierda y observamos ahora con toda claridad que lo que propone el método de Jacobi es despejar a cada una de las x sub i que están sobre la diagonal principal del sistema, ¿correcto? Hecho esto, solo resta añadir el carácter iterativo, es decir, indicar que el cálculo de la iteración k más 1 depende del cálculo de la késima iteración o en otras palabras, de la iteración previa. Así que teniendo ya todas nuestras ecuaciones, lo que resta es simplemente hacer las sustituciones necesarias. Por ejemplo, tenemos pues que una vez calculado el vector semilla, aquí tendríamos que sustituir a esta x sub 2 por este valor y a esta x sub 3 por este otro valor. Al hacer esto, obtenemos a x sub 1
en la iteración primera, en la iteración 1, de manera que obtenemos este valor que vemos en pantalla. Enseguida ocuparíamos la segunda ecuación y los valores necesarios para ello son este valor para x sub 1 y este valor para x sub 3. Al hacer los cálculos obtendremos a x sub 2 en la iteración 1, así que tendríamos para x sub 2 este valor. Por último, ocuparíamos la tercera ecuación y los valores que emplearíamos serían este para x sub 1 y este otro para x sub 2. Con ello, obtendríamos a x sub 3 en la iteración 1 y, por tanto, tendríamos que x sub 3 en dicha iteración es igual a este valor. Terminada la iteración, procederíamos con la siguiente de manera análoga. Es decir, ahora los valores que tomaríamos para hacer las respectivas sustituciones son estos que vemos así. De manera que podríamos calcular esta serie de vectores solución que cada vez se han aproximado más a los valores reales que dan solución a este sistema de ecuaciones lineales. Observemos que se ha detenido el algoritmo para este ejercicio en la quinta iteración, toda vez que es hasta ese momento cuando al calcular la norma infinito de la diferencia entre estos dos vectores, se verifica la desigualdad indicada para el criterio de paro que se explicó en la diapositiva previa. Dicen por ahí que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esta variante, esta nueva estrategia, es precisamente la que emplea este otro método iterativo conocido como método de Gauss-Seidel. Se trata de un algoritmo muy similar, es más, parte de la misma ecuación inicial, solo que apuesta por sustituir en la misma iteración cada valor hallado. Así que el método de Gauss-Seidel aprovecha esta misma ecuación, solo que el carácter iterativo lo introduce de manera que aprovecha las aproximaciones obtenidas durante la iteración actual. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en la iteración k más 1, x sub 1 habrá de calcularse exactamente igual que en el método de Jacobi, ¿cierto? Pero es a partir de la x sub 2 y hasta la x sub n menos 1 en la iteración k más 1 que tendremos tanto valores de x sub i obtenidos en la propia iteración k más 1 como valores de x sub i que no hayan sido calculados, pero que estén disponibles gracias a la iteración previa, la késima iteración, ¿correcto? De tal suerte que la última x sub i, esto es x sub n, en la iteración k más 1, ya contará con todas las x sub i previas, restantes, quiero decir, aproximadas en la propia iteración k más 1 y por lo tanto prescindirá de las x sub i del vector késimo, ¿correcto? Vamos a desmenuzar esto y a mostrarlo con toda claridad en un ejemplo en la siguiente diapositiva. Presentamos pues el mismo ejemplo que ocupamos para ilustrar el método de Jacobi, solo que ahora trataremos de dar solución al CEL bajo el método de Gauss-Seidel.
Cabe aclarar que la semilla inicial y el criterio de paro para Gauss-Seidel son exactamente los mismos que se emplean para el método de Jacobi. Dicho esto, sabemos pues que nuestra semilla inicial queda de este modo, por lo explicado en el ejemplo previo, y nos concentraremos solo en presentar las diferencias en las ecuaciones que nos permiten calcular a cada una de las x sub i que dan solución al CEL a través de este método. Aquí ya vemos con toda claridad que x sub 1 se describe exactamente igual que como hicimos bajo el método de Jacobi, ¿cierto? Pero es a partir de x sub 2 que notamos algunos cambios. X sub 2 en este caso está dada en términos de x sub 1 y x sub 3, solo que ahora, como ya tenemos calculada hasta este punto a x sub 1, habremos de ocuparla de una vez en el cálculo. Y en cambio, a x sub 3 habremos de tomarla de la iteración previa, esto es, de la késima iteración. Otro tanto observamos con x sub 3. X sub 3 está dada en términos de x sub 1 y x sub 2. Pero como a este punto ya habrá una estimación de x sub 1 y también de x sub 2, podemos tomar esos valores y sustituirlos de una buena vez. ¿Para qué esperar una iteración para hacer esto mismo? De manera que al hacer los cálculos tendremos pues que retomar estos valores para calcular a partir de la semilla inicial a x sub 1, igualito que como hicimos con el método de Jacobi. Al hacer esto, decíamos, obtendremos un valor para x sub 1 en la primera iteración, que es este que vemos en pantalla. Ahora bien, para calcular a x sub 2, toda vez que ya tenemos calculado a x sub 1, tomaremos este valor de la propia iteración y a x sub 3 lo tomaremos de la semilla inicial. Esto nos dará por resultado a x sub 2 en la iteración 1. En otras palabras, este valor. Finalmente, para calcular a x sub 3, toda vez que ya tenemos valores en la propia iteración para x sub 1 y x sub 2, habremos de hacer la sustitución correspondiente como vemos aquí, dando por resultado a este valor de x sub 3. Vean cómo en esta ocasión no nos apoyamos exclusivamente en la semilla inicial para tomar los valores de cada x sub i, sino tomamos solo los necesarios en tanto no hayan sido calculados en la propia iteración actual. Procediendo de este modo sucesivamente, se obtienen todas estas aproximaciones indicadas como vectores solución a través del método. Observemos que en este caso el método de Gauss-Seidel se detuvo en la cuarta iteración, toda vez que al calcular la norma infinito de la diferencia que hay entre estos dos vectores, se verifica la desigualdad fijada como criterio de paro. Ahora bien, hay que aclarar una cosa. En este ejemplo, se observó convergencia tanto para el método de Jacobi
como para el método de Gauss-Seidel. Pero también se da el caso de que haya convergencia bajo el método de Jacobi y no así para el método de Gauss-Seidel o viceversa. Por otra parte, es importante reparar en que la convergencia de estos métodos no está asegurada. Esto porque son una extensión del método del punto fijo que discutimos durante los videos de métodos numéricos para hallar la solución de raíces de ecuaciones no lineales. Platicaremos un poquito más sobre la convergencia de estos métodos en el siguiente video de esta serie. Ahora que conocen todos estos detalles en torno a los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel, ha llegado la hora de programar. Así que los dejo y los invito a ver el siguiente video de la serie Análisis numérico. Hasta pronto.